Se deriva del latín communis. Otra vez, siguen tocando la prueba. De latín communis, que significa poner en común. Fíjense que todos los seres humanos que utilizamos la voz o la palabra escrita para comunicarnos, ponemos en común nuestros pensamientos. ¿Qué estoy haciendo ahorita yo? Yo estoy poniendo en común con ustedes el contenido de la comunicación lingüística, ¿verdad? Eso es poner en común. En la vida diaria las personas se comunican de múltiples formas, ¿verdad? Por medio de la comunicación se transmiten las valoraciones del mundo o de los objetos que nos rodean, de todos los objetos. Otra vez. Se llama comunicación lingüística a la interacción social que utiliza la palabra oral escrita para transmitir un mensaje, ¿verdad? En sentido estricto, la comunicación lingüística se refiere a oral, o sea, la palabra hablada, ¿verdad? Es la forma con la cual los primeros seres humanos empezaron a comunicarse. Posteriormente ya vino la etapa en la cual se inventó la escritura y por supuesto comenzó la historia de los seres humanos. Para efectos académicos, la comunicación escrita es fundamental para acceder al conocimiento científico. Si hemos dicho que la forma por excelencia de comunicación lingüística es la oral, para efectos de conocimiento científico vamos a usar la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos no dejamos testimonio de lo que hemos dicho. Las palabras se las lleva el viento. En cambio, la escritura permite que el conocimiento trascienda las generaciones. Vean ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos acceso aún a los escritos que nos dejaron los filósofos de la antigua Grecia. Todo gracias a la escritura. En el mundo jurídico es fundamental el dominio de la comunicación escrita, tanto en el área de la abogacía como del notariado. La comunicación escrita se manifiesta de diferentes formas, desde las escrituras, certificaciones, procesos, convenios, transacciones legales, ¿verdad? Entonces, la comunicación lingüística es vital cuando nos estamos refiriendo a los profesionales de la abogacía y el notariado. La formación académica recae en dos actividades básicas: escribir y leer. Y por supuesto, a ustedes les han enseñado a leer y escribir desde primaria. Primaria, básico y diversificado. El problema es que en ese proceso ha habido muchos vicios que se han acumulado. Aparte de ello, en Guatemala los estudiantes no tienen tradición de lectura. Yo puedo preguntarles a ustedes qué textos han leído, qué libros han leído, cuánto tiempo dedican a leer todos los días, cuántos libros leen a la semana. Y mejor me les pregunto porque sé que la respuesta va a ser que ninguno, salvo raras excepciones. Entonces, ¿cómo van a ustedes a tener una buena formación teórica si no leen? ¿Verdad? Y lo mismo sucede con la escritura, salvo algunas personas cuya actividad principal en términos de trabajo remunerado, les obliga a escribir. La mayor parte de alumnos no escriben. Entonces tenemos un gran déficit
en el área de lectoescritura. Lectura y escritura, ¿verdad? Y esas son las cuestiones por las cuales existe este curso, que se llama comunicación, porque está dividido en dos grandes áreas, ya se los dije anteriormente, en la lectura académica y la redacción generativa. Cuando hablamos de la comunicación, la oral puede ser espontánea, la escrita, ¿no? En la oral, cuando ustedes están hablando, es posible que ustedes cometan repetición de palabras, haya redundancia de términos, en algunos casos no haya coherencia entre lo que se dice y lo que posteriormente se plantea. Pero la gente está acostumbrada a comprenderlo. Cuando hablamos de la comunicación escrita, no puede ser espontánea. Debe ser un proceso planificado que incluye lo semántico. Semántico en el sentido del significado del texto. La sintaxis, que se refiere a la forma en que ustedes deben construir las oraciones. Y lo ortográfico, la ortografía, cómo van a escribir las palabras y las oraciones. Son los tres elementos muy descuidados en la educación de Guatemala. Vamos a retomar porque es fundamental, es vital, que si ustedes quieren ser buenos abogados y notarios, dominen estos tres niveles: lo semántico, lo sintáctico y lo ortográfico. Ahora vamos a pasar a la comunicación científica. La comunicación científica es el sistema por medio del cual la ciencia se comunica a través de diversos canales de comunicación. Los hallazgos se difunden por medio de documentos, como informes de investigación, ensayos, artículos de revistas, periódicos. Puede haber grandes descubrimientos científicos, pero si esos científicos no ponen en común sus descubrimientos y sus avances, no se van a conocer. Y la forma de darlos a conocer es a través de la comunicación escrita, la comunicación lingüística escrita. La comunicación científica se manifiesta en textos que utilizan terminología técnica y científica. Ahora ustedes entran al mundo de las ciencias jurídicas y sociales y se van a dar cuenta que se usan términos técnicos y científicos que probablemente para ustedes son nuevos, pero eso no significa esquivarlos, sino lo contrario, comprenderlos. Los alumnos deben entender que en el nivel universitario tendrán frente a sí textos de estas características, textos complejos. Veamos uno de ellos. Entonces, por favor, jóvenes, les voy a agradecer que lean el siguiente texto y me avisen cuando termine. Ahí me avisan, jóvenes. Ya, licenciado. Ya, licenciado. Bueno, bueno, entonces, mi pregunta es, ¿comprendieron el texto? Sí. No. A ver, Sinceramente no. Bueno, la No, compañera que dijo que lo entendió, ¿me puede explicar, por favor?
Por lo que yo entendí, es como que está renovando una nueva ley o algo así, desde el punto de su pensamiento. No sé si está bien comprendido el texto, licenciado. Vamos a ver qué dicen los demás compañeros. Licenciado, buena tarde. En lo personal, pues no logré entender el texto, ya que hay algunas palabras que no comprendo qué es. Pues yo creería que habría que investigar pues qué significan las palabras que no comprendo para tener una mayor interpretación del texto. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No tiene signos de... ay, perdón, ¿cómo se llama ese? Signos ortográficos. No tiene signos ortográficos. ¿Y esos puntos que están ahí? Bueno, vean, jóvenes. Hay un compañero que dijo algo importante. Hay palabras que no comprendemos, ¿verdad? Entonces, texto como este, ustedes se van a enfrentar a partir de ahora. Eso quiere decir que tienen que ponerse las pilas. Ustedes deben ahora hacer mayores esfuerzos de lectura. Si no tienen ustedes hábitos de lectura, por favor empiecen a ejercitarlos. No solo por mi curso, sino por los demás cursos. Y una de las primeras medidas que vamos a hacer cuando tenemos frente a nosotros un texto donde hay palabras que no comprendemos es hacer una lista. Por ejemplo, de ese texto podríamos decir que algunas de las palabras que ustedes no entienden o que por primera vez las vieron podrían ser globalización, desmantelamiento, instauración, marco jurídico, mercancía, distopía, desregulación, plazas bursátiles, onda de choque, plot. Es probable que haya más, ¿verdad? Pero digamos, estas son algunas. Entonces, si ustedes no saben qué significan estos términos, difícilmente van a poder comprender un texto. Y no solo esto, sino los demás textos que les recomienden leer los diferentes catedráticos de la facultad. Los textos académicos usan un lenguaje científico. De esa manera garantizan que los conocimientos transmitidos no se presten a interpretaciones erróneas. Por ello, leer un documento académico requiere hacer propia la terminología de la especialidad. ¿Qué quiere decir hacer propio? Que ustedes lo comprendan, lo entiendan y lo asuman. Es preciso que los alumnos se afilen de diccionarios para ampliar su léxico. Entonces, aquí les recomiendo yo algunos. Ustedes pueden usar diccionarios impresos. Por ejemplo, uno de ellos es el Pequeño Larousse. Es muy bueno. Si no, véanlos en internet. Uno de los más recomendables es el diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es. Ahí lo tienen ustedes en la parte superior. También está este otro que se llama enciclonet.com. Estos dos les van a servir a ustedes para saber qué significan las palabras en general. Ahora bien, para términos jurídicos están estos dos. Uno es siempre de la Real Academia Española, el diccionario panhispánico del español jurídico. ¿Saben qué significa panhispánico? Significa que es un diccionario que es útil para los españoles de la península ibérica y para todos los hablantes del español alrededor del mundo. Ahí tienen ustedes la dirección dpej.rae.es. Y también está este otro, Enciclopedia Jurídica. La diferencia es que en el de la Real Academia hay un espacio en el cual ustedes escriben la palabra y les permite conocer el significado. En la Enciclopedia Jurídica ustedes ven que hay ahí un vocabulario
A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber qué es delito, oprimen la letra D y les va a salir una lista completa de términos que tiene la enciclopedia. En la palabra delito, ustedes le dan clic y les va a decir qué es delito, ¿verdad? Entonces, todos estos son recursos que ustedes deben utilizar, jóvenes. Que lo que les estoy diciendo no caiga en saco roto, porque el éxito de ustedes en la carrera de Derecho tiene mucho que ver con que comprendan qué términos son los que se utilizan durante la carrera. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, por el consejo, porque es necesario, el conocimiento es poder. Muchas gracias. Ahora veamos las características del lenguaje académico. Licenciado, una consulta. Sí. Digamos, en las diapositivas y el contenido que está en el libro cambia un poco, ¿verdad? Sí, esto es mi presentación, ¿verdad? Yo lo que hago es seguir el contenido del libro, pero yo hago mi propia presentación. O sea, no crea que yo vengo y tomo todos los elementos de ahí. Yo vengo y hago una evaluación y les agrego elementos que no están en el libro. Ok, gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver, ahorita entramos a las características del lenguaje académico. Primero, tiene que tener tendencia a la exactitud. Abunda en tecnicismos para establecer solo una significación para cada término. El autor evita la polisemia y la sinonimia para lograr una lectura exacta y clara. El lector debe contar con fuentes de consulta para decodificar el texto. A ver, jóvenes, díganme, ¿qué significa polisemia, sinonimia y decodificar? Decodificar, cuando el receptor va a recibir ese mensaje, lo va a descomponer, ¿verdad? A manera que él pueda entender de manera correcta lo que el emisor quiso decir. Muchas gracias. La sinonimia se refiere a los sinónimos, ¿verdad? A las palabras que tienen significado parecido, pero se escriben de distinta manera. Y la polisemia, las palabras que tienen, creo que varios significados. Ahí un poquito me equivoco. Muchas gracias. Polisemia veo yo que es un fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. Lo mismo que dijo la compañera, ¿verdad? ¿Cómo? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Ven, me interesa que ustedes ya empiecen a practicar el uso de los diccionarios, ¿verdad? Porque solo de esa manera ustedes van a comprender qué es lo que yo les quiero transmitir. Porque esto se leería de otra manera. El autor evita que existan diferentes significados de las palabras y utilice sinónimos para lograr una lectura exacta y clara. El lector debe contar con fuentes de consulta para comprender el texto que está leyendo. Así se lee. Recuérdense que estamos viendo características del lenguaje académico. Primero, estamos hablando de tendencia a la exactitud. Segundo, objetividad. El autor no debe emitir su opinión o aclarar cuando lo haga. Presenta los hechos o datos como producto de una investigación o análisis más que como una opinión. Eso quiere decir, por ejemplo, si a ustedes un catedrático les está pidiendo una investigación académica, comprendan, no les está pidiendo la opinión de ustedes. Les está pidiendo que investiguen libros, documentos, periódicos, revistas y extraigan ahí lo más importante
de lo que les está solicitando. Les está solicitando hechos o datos producto de una investigación o análisis, no la opinión de ustedes. Eso se llama objetivo. Tercero, complejidad. Utilizan terminología compleja propia de la materia o especialidad en aras de la exactitud, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando ustedes van a hacer una investigación, deben buscar terminología propia de la especialidad. Requiere una atención permanente del lector para comprender el contenido. Se expresa la información de manera lógica y racional. ¿Ven? Esos son los tres elementos que determinan las características del lenguaje académico. Ahora veamos los textos expositivos. Cuando hablamos de textos expositivos, ¿a qué nos estamos refiriendo? En los documentos científicos se recurre principalmente a los textos expositivos por las siguientes razones. Explican o desarrollan un tema. Transmiten información. Se usan con fines didácticos para comprender el contenido de un tema. Por ello, ¿qué estoy haciendo yo? Usando la exposición, ¿verdad? Cuando ustedes leen un periódico, ¿qué es lo que encuentran en las páginas de ese medio? Una exposición de hechos. Entonces, el texto expositivo es uno que usamos para diversidad de aspectos. Los textos expositivos tienen tres elementos. Primero, información. Utiliza descripciones y trata de una manera completa, ¿verdad? Dar las explicaciones. Eso es lo que nos va a permitir tener certeza en lo que estamos diciendo. Dos, los textos expositivos también nos permiten conocer las explicaciones, porque ustedes dan la información, pero también necesitan explicar, argumentar para defender una tesis o un punto de vista. Aquí sí tenemos elementos de explicación, ¿verdad? Ya incide el punto de vista del autor. Y tercero, directrices. Es importante que cuando ustedes elaboran un texto, den ejemplos, pongan casos, hagan demostraciones, presenten citas bibliográficas, resúmenes, porque de esta manera el lector que va a leer su texto va a comprender mejor qué le están transmitiendo. Esa es la razón de por qué algunos catedráticos usamos ejemplos, casos, para que al alumno le quede más claro el contenido de un punto. Ahora vamos a ver qué es el ensayo. El ensayo es un documento expositivo. Ven, aquí ya se inserta la exposición en el ensayo. Es muy utilizado sobre todo en el área académica y consiste en un texto en el que el alumno desarrolla un tema a partir de una investigación de campo o documental. ¿Qué quiere decir esto? El ensayo siempre va a tener como tema, como fondo, una investigación. Y normalmente, cuando hacemos una investigación, tenemos que recurrir a fuentes de crédito, fuentes con credibilidad, fuentes que tengan información, que tengan conocimiento, para que nuestro trabajo tenga un valor académico. Y esos autores han escrito libros, han publicado trabajos en revistas, y ustedes pueden tomar
citas de ese trabajo. Pero ojo, pueden tomar citas. Eso no significa apropiarse de todo el texto. Eso se llama plagio. Vamos a conocer más adelante las normas APA. Las normas APA es una forma de clasificación para el uso de citas bibliográficas y la creación de referencias bibliográficas. Aquí tenemos en este recuadro azul la idea de Acosta. Y él dice, en un ensayo se espera que desarrollemos reflexiones, defendamos y sustentemos nuestra posición o explicación sobre un tema. Y ven lo que está entre paréntesis, eso es el trabajo ya de las normas APA. Porque Acosta es el apellido del autor. 2007 es el año en que se imprimió el texto, el libro, donde está esta cita. Y la página 10 es donde ustedes encuentran esa cita. ¿Ven? Entre paréntesis tenemos una información completa acerca de esa cita. El ensayo es un género literario muy utilizado actualmente, sobre todo en el ámbito universitario. Es un escrito formal en donde expresamos de una manera documentada nuestras ideas, pensamientos, puntos de vista o interpretaciones acerca de un tema. Y vean lo que dice aquí. Para su realización debemos investigar acerca del asunto a tratar. Recurrir a fuentes bibliográficas actualizadas. Entonces, si a ustedes les piden un ensayo, jóvenes, no les están pidiendo la opinión de ustedes. Comprendan. Le están pidiendo que hagan una investigación de campo o documental. Y cuando hablamos de investigación documental es porque ustedes deben revisar, leer diferentes libros, páginas de internet, revistas, periódicos. Y ojo, podría ese compañero o compañera que tiene prendida el micrófono, ¿lo podría apagar, por favor? Les decía que cuando vamos a utilizar la información de un libro, tenemos que darle el crédito al autor. ¿Qué es darle el crédito? Citarlo. Porque eso denota una honradez académica. En nuestro medio hemos visto que hay alumnos que entran a una página de internet y ¡pum!, copian todo el texto, lo pegan en una página de Word y después lo entregan como fuera un trabajo propio. Jóvenes, eso es un delito. Eso se llama plagio de texto. Plagio de texto que está penado por la ley guatemalteca. Entonces, ustedes que están comenzando en la universidad, es bueno que comprendan esto. No es válido, no es correcto plagiar textos. Ustedes pueden tomar fragmentos de un documento, pero al tomar ese fragmento deben de darle el crédito respectivo al autor, así como hemos señalado en la parte de abajo acá. Acosta, 2007, página 10. Esto es muy importante. Fíjense ustedes que en el 2015, creo que fue, 2015 a 2016, participó en las elecciones un candidato presidencial. Tal vez ustedes se recuerdan de él, Manuel Valdizón, que en la actualidad está preso en Estados Unidos por corrupto. Pues este señor, dentro de su campaña electoral, presentó un libro y lo presentó como la quinta maravilla, producto de un sesudo análisis personal. Y colocó vallas por toda la ciudad para que todo el mundo se enterara que el doctor Manuel Valdizón había escrito un libro.
Fíjense que algunos periodistas tomaron el libro y lo analizaron, porque en la actualidad existen programas y ustedes someten a un libro al análisis de un programa informático y les va a decir qué partes de ese texto son plagio. Pues resultó que el afamado libro de Manuel Valdizón tenía más del 50% de textos plagiados. En otras palabras, se robó esos textos y los hizo pasar como propios. Estimados alumnos, ¿ustedes quisieran ser como Manuel Valdizón o quisieran ser estudiantes conscientes que van a seguir las reglas en el uso de las fuentes bibliográficas? Yo me imagino que lo segundo, ¿verdad? Porque lo primero sería querer ser delincuente. Ahora veamos cuáles son las partes de un ensayo. Un ensayo presenta una introducción. Una introducción es una parte muy sintética en la cual el autor nos va a decir de qué trata el libro, cuáles son sus principales características. Normalmente la introducción va al principio, pero para su elaboración hay que hacerla de último. Eso nos va a permitir conocer todo el trabajo y poder tener una introducción global. El segundo punto es el desarrollo. Eso significa que ustedes aquí van a exponer las características de su investigación y qué nuevos hallazgos encontraron con la investigación. El tercero es la conclusión. La conclusión o conclusiones van a ser como los elementos sintéticos, los elementos que ustedes descubrieron en su investigación, ¿verdad? Y es importante que se puedan presentar como conclusiones. Y el último punto son las citas y la bibliografía. Las citas van dentro del texto, la bibliografía va al final. Ahí ustedes van a poner los datos de todos los libros que leyeron, de todas las páginas de internet que leyeron, así como otros elementos que les sirvieron a ustedes para poder desarrollar su ensayo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, solo una consulta. Hasta el momento no le... Bueno, sí. Dígame. Por ejemplo, en el caso de las citas y bibliografía, ¿eso lo veríamos hasta que veamos APA o sí puedo preguntar de eso ahorita? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, pues decía la referencia o cuando se hacen citas, por ejemplo, de libros, ¿verdad? Que era lo que veíamos en una diapositiva anterior. Pero en el caso, a mí me quedan dudas con aquellas que son, por ejemplo, de páginas en internet o páginas que son como libros electrónicos, digámoslo así, ¿verdad? Pero le preguntaba si eso lo veríamos más adelante cuando veamos, o si están dentro de los temas, ver APA. Sí, mire, fíjense que este curso no se va a especializar exactamente en la cuestión de APA, pero con mucho gusto yo les voy a explicar eso. Es más, les voy a decir cómo se hace a través del archivo Word, ¿verdad? Porque esta es una cuestión específica del curso que ustedes creo que llevan teoría de la investigación, algo así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les deben enseñar estos aspectos. Pero yo con mucho gusto les voy a enseñar cómo trabajar las normas APA. Cuando usted se refiere a que si están separados los libros impresos y todos los documentos digitales que puede encontrar en Internet, la respuesta es no, no hay que separar, ¿verdad? Todos los documentos, sean impresos o
virtuales e internet deben ir juntos. Ok, muchas gracias. Bueno. Yo tengo una pregunta. Al momento de hacer una cita, ¿necesariamente tiene que ir el nombre o solo el apellido? Mire, hay dos momentos. Cuando usted está trabajando el texto de la investigación, dentro del texto lo que va es solo el apellido, como esta parte que le estoy mostrando, el rectángulo de color azul, ¿verdad? Al final de la cita que usted toma, por ejemplo, aquí esta tendría que ir entrecomillada. Ajá, eso iba a preguntar porque alguna viene entre comillas. ¿Verdad? Tiene que ir entrecomillada. Y al final se le coloca los datos. Aquí ustedes pueden ver. Acosta es el apellido. 2007 es el año de impresión del libro. Y la página 10. En la página 10 es donde está esa cita. Entonces, esto es lo que ustedes presentan dentro del texto. Ahora, cuando ustedes terminan el documento y después de las conclusiones, en este punto que ven acá, cita de bibliografía. Ahí ustedes van a poner los datos completos del libro. Por ejemplo, Acosta probablemente se llame Juan Acosta, ¿verdad? En las normas APA solo se pone la inicial, J. Acosta. Entre paréntesis va el año de impresión y los demás datos. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Yo tenía una pregunta, fíjese que respecto a un trifoliar, no sé si usted me podría resolver esa duda. A ver. Para poner en la portada, ¿se podría poner el logotipo de los USAC o de derecho? No sé cuál es recomendable. Ay, Dios, usted me está hablando de unas cosas totalmente diferentes al tema. Es que no sé para qué quiere usted el trifoliar. Es que es para una clase que nos pidió otra licenciada. Póngale el logotipo. Bueno, gracias. Sí, póngale el logotipo, ¿verdad? Porque es que mire, cuando usted me habla de un trifoliar, quiere decir que la primera hoja o la primera parte debe tener los datos generales. El logotipo, el nombre del curso, puede tener el nombre de la universidad, el nombre de la facultad, el curso, el nombre y el carnet del alumno. Y ¿a qué se refiere este trifoliar? Esos son los datos generales que debe tener. Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces a hablar de la comunicación jurídica. La comunicación jurídica está emparentada con la comunicación lingüística en general, ¿verdad? Habermas, un filósofo alemán, considera que la comunicación es el origen de todas las normas sociales. ¿Y qué es el derecho? Una norma social. Le da importancia a la deliberación, el debate y la argumentación para el desarrollo del derecho, ¿verdad? Otro autor, Prieto, afirma que no existe posibilidad de derecho si no se manifiesta por medio del lenguaje. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, que se manifiestan por medio de la expresión lingüística. En Guatemala, por ejemplo, podríamos contar con una constitución, un código penal, un código procesal penal, un código civil, un código procesal civil. Pero si la gente no conoce esta serie de regulaciones jurídicas, ¿qué sentido tiene que exista? ¿Y cómo la sociedad se va a enterar de la existencia de este ordenamiento jurídico?
A través de la comunicación lingüística, a través de la comunicación escrita. Esto es lo que trata de enseñarse acá, ¿verdad? El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, que se manifiestan por medio de la expresión lingüística. La expresión lingüística en este caso va a ser la escritura. El lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es el utilizado para escribir las normas con claridad y certeza semántica, ¿verdad? O sea, que se comprenda. Como ciencia, el derecho desarrolla un lenguaje propio. Eso quiere decir con terminología que es característica del derecho. El uso de términos exclusivos evita que haya interpretaciones equivocadas, ¿verdad? O sea, lo que en derecho se señala, por ejemplo, como prevaricato o como asesinato, debe tener esa definición exacta. Son términos exclusivos y así se evita interpretaciones equivocadas. El diccionario del español jurídico, que ya les señalé a ustedes, este es el que pertenece a la Real Academia Española, da seguridad en el uso del léxico. Léxico es vocabulario especializado para no caer en ambigüedades en la interpretación. El léxico jurídico se compone de 3 elementos. O sea, el vocabulario jurídico se compone de 3 elementos. Primero, uso del léxico común. El jurista debe redactar y hablar con un código accesible. Este código debe proceder del lenguaje común. ¿Cuál es el lenguaje común? Es el que todos hablamos, ¿verdad? El lenguaje cotidiano. Para evitar caer en tecnicismos. Por supuesto, el lenguaje jurídico debe utilizar términos técnicos, pero estos deben ser accesibles para la gran generalidad de la población. Solo de esa manera, los ciudadanos, ustedes y yo, vamos a saber qué quiso decir el jurista en una norma jurídica. 2. Uso de palabras que designen conceptos jurídicos, pero conserven el significado común. Cuando hablamos de significado común, quiere decir que la gente comprenda, entienda de qué estamos hablando. Y ahí tenemos ejemplos. La ley, norma, responsabilidad. Todos sabemos, o al menos intuimos, qué significa una ley, qué significa una norma, qué significa una responsabilidad. Tercero, uso de palabras tomadas del léxico común, pero que adquieren un significado específico para el derecho. Quienes elaboran los textos jurídicos, por ejemplo, determinaron que hay una diferencia entre homicidio y asesinato. Los dos términos se refieren a la pérdida de vida de una persona, pero la tipificación de homicidio es diferente a la tipificación de asesinato. Cada una de ellas tiene características específicas. Lo mismo sucede con robo y hurto. Los dos términos están relacionados con la apropiación de un bien ajeno. Pero la tipificación de robo es diferente a la tipificación de hurto. Eso es lo que se refiere acá, ¿verdad? Que aunque son términos tomados del vocabulario común, van a tener un significado específico en derecho. No van a ser lo mismo, no van a significar lo mismo, ¿verdad? Sino que van a tener un significado específico. Ahora veamos las características
del lenguaje jurídico. Fíjense que el lenguaje jurídico tiene, en primer lugar, carácter prescriptivo. Eso quiere decir que el lenguaje jurídico no sugiere, no recomienda a las personas hacer algo. Es todo lo contrario. El lenguaje jurídico tiene un carácter prescriptivo. Eso quiere decir que ordena y dice cómo deben efectuarse las acciones. Define qué es lícito y qué es ilícito. Cómo puede actuar la persona y las consecuencias que acarrearía de no seguir lo que plantea el normamiento jurídico. ¿Ven? En eso se basa el criterio de el lenguaje jurídico con su carácter prescriptivo. El lenguaje jurídico también usa el latín. El latín fue el antiguo idioma que habló la Roma imperial. La Roma imperial que nos legó uno de los sistemas jurídicos más completos. De hecho, la legislación guatemalteca tiene entre sus fuentes principales el derecho romano. Ustedes pueden ver que hay un curso específico que se llama Derecho Romano. Esto determina que en derecho, en las ciencias jurídicas, se usa mucho término en latín. ¿Y saben por qué? Porque el latín es una lengua muerta. Es lengua muerta cuando no hay personas de una sociedad que hablen un idioma. Más de alguna persona lo hablará porque lo ha estudiado. Pero el hecho de que lo haya estudiado no quiere decir que vaya a un supermercado o al mercado y se pongan a hablar en latín. ¿Quién lo va a entender? Nadie, porque es un idioma muerto. Pero ser un idioma muerto tiene muchos beneficios para el derecho, porque un término en latín tuvo un significado hace 500 años y ese mismo significado sigue vigente hoy y va a seguir vigente dentro de 500 años. ¿Ven? Esa es la maravilla del uso del latín, ¿verdad? Porque no va a modificarse. No es una lengua viva que al cabo de unos años probablemente el término desaparezca o sea transformado. Aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Por eso dice, lengua muerta, lo que evita que cambie de significado un término jurídico. El lenguaje jurídico también tiene terminología propia. Cada estado, como el estado de Guatemala, adopta un léxico jurídico, establece vocablos y usos específicos. Si ustedes hicieran, por ejemplo, un análisis comparativo del ordenamiento jurídico de Estados Unidos, de México, Argentina, España, Francia y Guatemala, entre otros países, se van a dar cuenta que hay términos parecidos, pero hay otros que son diferentes. Lo que sucede es que cada país le ha dado una valoración propia. No es posible que en esa valoración usen términos diferentes para un mismo hecho. Eso es lo que se refiere acá con terminología propia. Y el cuarto elemento es la tendencia a la globalización. Ustedes pueden ver, estimados alumnos, que en la actualidad Guatemala es un país que no se puede sustraer al entorno internacional, al concierto de naciones. De hecho, Guatemala forma parte de las Naciones Unidas y ha suscrito diversos convenios y tratados. Y por supuesto, Guatemala depende de términos comerciales, términos económicos, términos financieros, de ese gran conglomerado global. Por ello,
En el lenguaje jurídico guatemalteco se van incorporando términos que provienen de otros sistemas jurídicos. O sea, el ordenamiento jurídico guatemalteco es abierto, permite la incorporación de términos que no tengan una explicación en español. Ahí tienen, por ejemplo, la palabra, el término dumping, ¿verdad? Es un término, es un anglicismo, pero que permite determinar qué es lícito y qué es ilícito en las relaciones comerciales entre varios países a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esta es la presentación. Pregunto, vamos a ver, ¿tienen dudas? ¿Quieren hacer alguna observación? Con gusto pueden hablar. Todo claro. Perdón.